Saludos amigos y amigas televidentes de nuestro espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Como siempre, le llevamos un compendio de los temas jurídicos más trascendentales en nuestro programa que se transmite por varios canales de televisión de esta ciudad de Santiago a nivel nacional e internacional. Como siempre, un invitado especial. No habla de tema y tópico generalizado y de manera particular en el área de derecho, tratando los asuntos jurídicos de manera trascendental, importante en este fin de semana. Como siempre, vamos a tocar al inicio un tema de bastante relevancia que ha sucedido en nuestro país y que ha sido tendencias en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, ya sea periódicos, televisión, radios y otros medios que acontece a nivel nacional e internacional. Han sido los constantes escándalos que han sido escenificados por funcionarios del actual gobierno con respecto a lo que son los alquileres de oficinas para albergar entidades públicas, las cuales son sumamente exorbitantes, como se observa en los contratos que se han hecho. Son varias las instituciones del Estado que han estado involucrados en este tipo de escándalos, llamando la atención de la opinión pública, del pueblo en sentido general, a consecuencia que el gobierno se abaca a crear en un momento determinado una reforma fiscal debido a que no dispone de los fondos suficientes para poder compensar las acciones sociales y los compromisos que tiene el Estado con la población y en sentido general y con toda la sociedad. Y por esta razón requiere más recursos. En el momento que el gobierno por lo menos trata de buscar esos fondos, observamos cómo entidades del Estado se están dilapidando cantidades, decenas de millones de pesos en alquileres, donde el Estado puede realmente construir edificios de manera permanente y perenne, y que esto se sujeta por lo menos a no tener contrato parcial de entidad del Estado. Por ejemplo, el último más reseñado ha sido el escándalo impulsado por la Oficina de Información Gubernamental, en el caso de Bartolomé Pujals, donde un edificio de 5 o 6 niveles, en la cual piensa rentar por un espacio de 10 años de unos 1.600 millones de pesos. Y uno se pregunta, pero con 1.600 millones de pesos se construyen varios edificios para alegar entidades del Estado que realmente las requieren, y no hay que oír a estos elementos de hacer estos contratos que en el fondo parece que son leoninos, en el caso parece que son bastante excesivos debido a que la gran cantidad de dinero que desenvuelve, por lo menos se ve que hasta lesivo resulta leonino, como se quiere decir, y que por tal razón creemos que esa conducta no debe persistir en el área del gobierno del Estado de alquilar la mayoría de estos edificios para alojar instituciones del Estado. No son unas y dos, son varias, son muchas que están involucradas en todo esto. Sin embargo, esto ha llamado la atención de lo que son la opinión pública en sentido general, pero las entidades que tienen que ver en parte del gobierno del Estado de corregir estas acciones ni se han inmutado ni dado su opinión y quizás han dado su aprobación. Entonces, en un momento a otro se convierten en cómplices indirectos de las acciones de funcionarios en caso a la ocurrencia de lo que son los alquileres de estos edificios para alojar instituciones del Estado que en un momento determinado se ve que son lesivos. Bueno, el gobierno no dispone muchas veces de estos recursos, de estos fondos, en la cual hay muchas obras que están paralizadas debido a que no dispone de estos elementos suficientes para poder terminar obras importantes de relevancia que el país requiere para un momento determinado iniciar un plan de acción que tenga que ver con lo que es las gestiones del Estado en cuanto a resolver los problemas del país. Principalmente hay muchas quejas en el área de la salud, en el área de la construcción de obras importantes. Sin embargo, observamos cómo cada día más hay muchísimos alquileres
por parte del Estado, en la cual son lesivos para el interés público, el interés general, y que debe ser revisado y que no debe ser permitido, porque con lo que se paga de alquiler se pueden construir edificios, se pueden construir otras obras alternas y colaterales que requiere el gobierno para suplir necesidades y no incurrir en este adefesio de la que es las rentas de edificio para poder por lo menos llevar a cabo los servicios que la población requiere. No son unos, son varios, y que por tal motivo y que por tal razón, entonces esto estaría pasándole por encima a lo que es cualquier política de austeridad que el gobierno trata de llevar, porque en el momento determinado que carece de recursos, como se ha dicho, que hay muchas obras paralizadas, entonces se incurre en este tipo de acción que es muy indelicada, no es bien vista, pero esos son quizás pagos políticos por acciones de campañas que tienen que ver y que los funcionarios han encontrado una debilidad en esto de alquileres de edificios para poder por lo menos hacer el pago político y a la vez lucrarse también, porque en el fondo de todo esto quizá hay lo que se llaman las comisiones, pero legalmente quizá no esté prohibido que el gobierno contrate, pero en el trasfondo que tiene un esquema social lesivo que afecta, entonces el gobierno se ve en alternativa obligatoria de buscar una solución distinta a lo que es a este tipo de inconveniente de la renta de edificios o de cosas públicas para edificios privados, para llevar la entidad del Estado, donde realmente las erogaciones que se hacen son ínfimas al valor real que debe imperar en la construcción de este importante bien del Estado para alojar instituciones públicas. Pues entonces no vemos todo esto, sin embargo, la Oficina de Convención de Ética, Contrataciones Públicas y otras entidades del Estado no se han pronunciado ni han dado su opinión con relación al caso, debido a que en el fondo es realmente lesiva al interés nacional y a la vez también se ve que es un acto de indelicadeza donde la población ya está un poco hastiada de tantas acciones que se están dando, de tantos gastos, de tantas erogaciones que se hacen por parte del gobierno y entidades públicas en cometer tal acciones que no son benignas y a la vez no se ven bastante bien. Señor director, vámonos a la primera pausa para luego regresar con nuestro invitado de lujo que tenemos, que vamos a tratar temas y aspectos en el área jurídica muy importantes y trascendental con relación al interés nacional y particular. Adelante, señor director. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Sí. Baldón, la reina del sabor. Ese es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone ricotón. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución.
MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Estamos aquí de regreso con nuestro espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Como le habíamos prometido, como siempre, vamos a tratar temas muy importantes en el área de derecho, aspectos jurídicos trascendentales. Y está con nosotros nuestro hermano Manuel Cueva, todo el mundo lo conoce, que es coproductor, también productor de nuestro espacio, magistrado que siempre nos prepara temas importantes y en las cuales compartimos con todos y todas en esta hora, en nuestro programa que se transmite por varios canales. Y siempre dándole la bienvenida al magistrado Cueva, nos trae una palabra, una sapiencia importante, espiritual, en la cual usted trae y queremos que usted inicie con... Así es. Con su, sí, ¿de todo? Todo bien. Saludos y bienvenida. Gracias, monsieur. Bien, como siempre, ¿verdad? Nosotros iniciamos con la palabra de Dios, la cual está tomada en el día de hoy del Santo Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me recibe en su casa. Fue llamando a unos de los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él les dijo: aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Le contestó: 100 fanegas de trigo. Y le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos que su gente, que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire lo que es, y eso se traduce también en la cotidianidad, la astucia de los seres humanos. Sí, sí. Ya que él se vio envuelto en el despido, ¿verdad?, por derrochador, entonces empleó esa astucia de irle pagando a los deudores y diciéndole que reportaran X cantidad.
Pero eso sucede también a diario, en nuestro diario vivir. Muy importante. Por eso es que la palabra de Dios siempre es actualidad y es vigencia, a pesar de haberse escrito hace más de 2000 años. Por eso Dios ha iluminado, se ha inspirado en los hombres para crear el derecho, para juzgar a aquellos hombres injustos. Así es. Y por tal razón estamos aquí para explicar algunas de esas reglas, de esas leyes del derecho, donde la gente podrá autoasesorarse y entender la realidad. Vamos a hablar un poquito de lo que es el principio de derecho, con respecto a cuáles son los principios que se ejecutan en el juicio a partir de lo que es el artículo 3 del Código Procesal Penal, que es muy importante eso. Sí, bien, el artículo 3, como usted lo acaba de mencionar, del Código Procesal Penal, establece que el juicio se rige por diferentes principios. Está el principio de oralidad, el principio de inmediatez, el principio de concentración. Uno de los principios fundamentales en el proceso penal es el principio de oralidad. Lo que significa es que todo tiene que ser en voz, o sea, que todo tiene que ser verbal, salvo las excepciones que establece la ley. Por ejemplo, ustedes ven que en los juicios cada litigante prepara su exposición, la discute ante los tribunales, usan lo que son las estrategias, pero también ahí se conjuga lo que es el principio de oralidad, que todo tiene que ser oral, salvo las excepciones que establece la ley. Por ejemplo, si usted se observa el artículo 312 del Código Procesal Penal, cuando el Ministerio Público está presentando, por ejemplo, un acta de registro de personas, esa prueba tiene una excepción a la oralidad, porque va a ser introducida por su lectura al proceso penal, siempre y cuando cumpla con el voto de la ley. Pero ya ese voto de la ley ya son los jueces quienes van a decir si cumple con los requisitos que establece la ley para ser introducida al proceso penal. Bueno, en ese aspecto siempre se habla sobre la participación de los jueces, su imparcialidad y su independencia con respecto a la administración de justicia y la participación también en el proceso. ¿Qué esto tiene que decir con respecto a la imparcialidad y la independencia de los jueces? Que muchas veces se cuestiona a través de los medios. En múltiples ocasiones los jueces son reacusados por parte de los acusados, cuando en ocasiones quizá no corresponda al interés particular de esa persona que ve supuestamente su derecho lesionado y saca a relucir que los jueces no son independientes y son imparciales y por tal los reacusan. Entonces, ¿qué te tiene que decir sobre eso? Mire, lo primero es que un juez, podemos definir a un juez con dos palabras, que en francés le llamamos les mots-clés, que son las palabras claves. Sí. Un juez es independiente. Esa es la palabra que tiene que tener el juez. Independiente e imparcial. ¿Pero qué resulta? Si nos vamos al artículo 5 del Código Procesal Penal, vamos a ver que los jueces solamente están vinculados ¿a qué? A la ley. Solamente están vinculados a la ley. Es decir, que ellos van a ¿qué? A interpretar la ley, a aplicar la ley, el contenido de la ley. Y además nos dice también que ningún poder del Estado puede inmiscuirse con los jueces, por ejemplo, ni el poder ejecutivo, ni el legislativo tampoco. Entonces, muchas veces cuando se recurre, cuando está en el juicio, cuando se recurre a una recusación de un juez, es porque una de las partes entiende que no va a ser imparcial. O sea, porque quizás ese juez tiene algún vínculo, tanto de amistad o de sangre, con la persona que se va a juzgar. Sí. Entonces, en ese sentido, la imparcialidad y la independencia son las dos palabras claves que definen lo que es un juez. Que definen lo que es un juez. Independencia
e imparcialidad. Con anterioridad veíamos cómo la policía y los cuerpos armados tenían cierto aspecto de referencia en la investigación de la consecución de los hechos o que se lleva a cabo un proceso, ya sea judicial en cualquier ámbito. Entonces, en la actualidad, un miembro de la policía o del ejército depende del Ministerio Público en la investigación o funcionarios que actúan en tareas de investigación en el proceso también. Sí, mire, todos los cuerpos investigativos, Sí. no importa cuál, que estén llevando tareas de investigación de índole penal, van a estar bajo la dirección del Ministerio Público. No importa que sea miembro del Ejército, no importa que sea de la Policía Nacional, no importa que sea de otras instituciones. Si hacen labores de investigación de un procedimiento penal, tiene que estar bajo la supervisión y bajo la tutela y bajo la dirección inmediata del Ministerio Público. Sí. Es decir, que el Ministerio Público es el director funcional de las investigaciones. Una cosa es lo que dice la ley, a veces uno ve otra cosa en la práctica, pero ese es el mandato de la ley. Eso es lo que la ley establece. Muchas veces los procesos judiciales se tornan de algún tipo de complejidad y algunas veces en el espacio y tiempo transcurre en un proceso que va más allá y que en múltiples ocasiones quizás las pruebas son insuficientes o hace falta pruebas o los que han cometido el hecho han sabido ocultar todo y no se ha podido investigar. Y en medio de ese proceso sabemos que hay plazos que son fatales. Así es. Entonces, ¿cómo se extingue, en este caso, el proceso penal a partir de todo eso? ¿Qué maraña interviene para que muchas veces esto se da? Porque en múltiples ocasiones podemos observar cómo son acusados personas y en el espacio y el tiempo tienen que declarar la extinción penal. Hay gente que uno veía que supuestamente era culpable, que el Ministerio Público lo acusaba, que tenía muchas pruebas. Sin embargo, al final del proceso resulta que la cosa no era como se decía y el proceso se extingue. Así es. Lo primero que tenemos que decir es que definir extinción. Sí. ¿Qué significa? En el lenguaje jurídico significa extinguir es Se acabó. terminar el proceso, Sí. finalizar el proceso, para que nos puedan entender. Entonces, ¿cómo se extingue la acción penal? Mire, si podemos observar el artículo 44, si mal no recuerdo, establece extinción de la acción penal. Sí. Y una de las causas por las cuales se extingue un proceso penal es por la muerte del imputado. Si murió el imputado, ahí no hay proceso. Porque la acusación versa ¿sobre quién? Sobre el imputado. Sí. Si no hay imputado, se extingue. O sea, por la muerte del imputado, se extingue el proceso penal. Ahora bien, y usted me dirá, pero si hay dos imputados y uno muere, nada, se extingue con relación al que murió y se prosigue con relación al que está vivo, simple y sencillamente. Entonces, si es que está vivo, dice, pregúntale que se murió, que se se acaba el como otro. el muerto no Eso habla, gacho, ¿verdad que sí? No, está bien eso. Yo he visto eso. Sí, no, Sí, claro. porque muchas veces han participado dos en un proceso y ha muerto uno, entonces quien está le echa la culpa al muerto. Así y es. ha tenido que absorberlo. Pero que acuérdense que esa es su defensa material. Sí, sí. Acuérdense, hay dos defensas, ¿verdad? Sí. La defensa material que la hace el imputado y la defensa técnica que está por el defensor técnico que va a defender a ese imputado. ¿Cuál otra de las formas se extingue el proceso penal? Cuando hay una conciliación. Por ejemplo, en los casos de que amerite conciliación. Sí. Cuando se haya pasado el plazo máximo de duración del proceso penal. Entonces, se extingue la acción penal, entre otras cosas, pero ya ahí lo vamos a remontar al artículo 44 del Código Procesal Penal, que establece una gama de extinción del proceso penal. Bueno, hay otro aspecto importante en el ámbito jurídico que es muy discutido y muy seguido por las personas y se preguntan lo que es el caso de la rebeldía a consecuencia de que hay personas que quizás cometen un ilícito penal o no lo han cometido y lo acusan y se sienten con cierto poder
o cierta prepotencia, y muchas veces es citado, no va, vienen cita y van cita, se siente con mucho poder y se quiere debular el otro, y muchas veces continúa y se aprovecha de ciertas fragilidades que hay en nuestro sistema judicial. Entonces, ¿cómo se solicita a un tribunal en caso de la rebeldía? Porque hay mucha gente que lo han condenado a 5 o 6 años y sigue en libertad y lo andan buscando y todo el mundo lo ve y dice, ¿por qué fulano no está preso? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Cuando se solicita una rebeldía, por ejemplo, en este caso, un caso hipotético, cuando el Ministerio Público solicita la rebeldía, es amparado en virtud del artículo 100 del Código Procesal Penal, el cual establece que luego de citado al imputado al tribunal y no comparece sin justificación. Oigan lo que expresa la ley, oigan lo que expresa la ley. Lo citan, no comparece y al final dice no comparece sin justificación, porque si él justifica, por ejemplo, que envió a través de su abogado, de su defensor técnico, que está en un centro de salud, el juez no acoge la rebeldía, porque él está en una imposibilidad de salud física que le impide llegar al tribunal, pero que entonces tiene que justificar. Si no es una justificación que convenza al juez de que esa persona no asistió ese día a la audiencia, el juez le puede otorgar una rebeldía. Pero ahora bien, yo estaba, Messier, en un tribunal de aquí del país, y a veces uno se ve con casos y, como decimos ya en el campo, con casos y con cosas. Hubo alguien que le solicitó al juez una rebeldía, pero el imputado estaba preso. Entonces, hermano mío, cuando un imputado está detenido, está en un recinto penitenciario, no se le puede solicitar la rebeldía. ¿Por qué? Porque él está privado de su libertad. Esta vez pensaba que lo iban a soltar. La rebeldía viene dada es para aquellos imputados libres, imputados, ¿verdad?, que no están en un centro penitenciario. Entonces, ¿qué resulta? Que ese mismo artículo 100 establece, vamos a leer ese artículo, Mesías, porque es muy importante. Es un gran aporte que hace artículo, un gran aporte, claro. Dice el artículo 100 del Código Procesal Penal: cuando el imputado no comparece a una citación sin justificación, se fuga del establecimiento donde está detenido o se ausenta de su domicilio real con el propósito de sustraerse al procedimiento, el Ministerio Público o el querellante pueden solicitar al juez o al tribunal que lo declare en rebeldía y que se dicte orden de arresto. Declarada la rebeldía, el juez dispone que. Entonces, lo que ese artículo te está diciendo, que quienes pueden solicitar la rebeldía son el Ministerio Público o el querellante. Pueden solicitar la rebeldía ante el juez. ¿Para qué? Para que se dicte orden de arresto en contra del mismo. Entonces dice que el juez o tribunal dispone lo que es el impedimento de salida del país, la publicación de sus datos personales en los medios de comunicación para su búsqueda y arresto, la ejecución de una garantía económica si ha sido prestada, y también, si no tiene designado un defensor, también puede enviar el proceso a defensoría para que le asignen a un defensor. Entonces, ese artículo 100 del Código Procesal Penal, la palabra clave es cuando el imputado está en rebeldía y no pueda justificar su incomparecencia al tribunal, el juez le dicta lo que es la rebeldía. Ahora, si él justifica a través de su abogado, por ejemplo, que en el trayecto tuvo una situación de un accidente muy aparatoso y que lo pueda confirmar con fotos o con cualquier otra vía, que vayan a convencer al juez o a los jueces. Porque hay una cosa, aquí lo que se habla es de convencer al juez, no es al fiscal. Porque el fiscal lo que hace es que solicita
Pero quien impone esa rebeldía son los jueces, si estamos en un colegiado, o el juez, si estamos en un unipersonal. Bueno, con respecto a lo que es el interrogatorio, tú sabes, porque muchas veces en instrucción, tanto el fiscal como otros individuos pueden participar en el proceso de investigación, pero muchas veces cuando ya hay un proceso abierto y el fiscal ha comenzado una investigación de manera particular y ha descubierto algunos elementos o algunos engranajes que forman parte del proceso, ¿cómo se puede incorporar esas pruebas y esa investigación al mismo juicio? Se llama la incorporación de las pruebas. Las pruebas, sí, sí. Bueno, hay un turno, por ejemplo, cuando estamos en el juicio, el juicio de fondo, cuando las partes van a incorporar las pruebas, entonces lo que hace el siguiente protocolo es prueba documental número 1. Por ejemplo, acta de registro de personas. Entonces, el que la va a solicitar le solicita a los jueces que sea incorporada por su lectura al proceso penal por no contravenir con el artículo 312 del Código Procesal Penal. O sea, ese es el estilo que yo cuando estaba en los tribunales hacía. Entonces, el juez la incorpora por su lectura al proceso penal. Ahora, cualquiera de las partes pueden hacer una intervención, ¿verdad?, de refutar esa prueba, de decir que esa prueba fue obtenida de manera ilegal, que es un derecho que le corresponde a las partes. O sea, porque en derecho rige lo que es el principio de contradicción. Por ejemplo, lo que yo estoy alegando, usted tiene el derecho de contradecirlo. Eso es un derecho, es un principio. Sí, sí. Y bajo eso, ahora bien, ¿qué debe de observar el órgano juzgador al momento de incorporar una prueba? Hay un artículo que ahora, que ese artículo, ahora no recuerdo exactamente el artículo, pero sí especifica que después de incorporada, o sea, que esa prueba, por ejemplo, esa acta de registro de personas o cualquier tipo de acta, tiene que contener que la hora, la fecha y la descripción. Tiene que contener que la firma de los intervinientes. Y ahí te van dando una serie de requisitos. Si más no me parece es el 139. Deja verme. Vamos a buscar. Si más no me parece. Yo creo que por ahí 138, 139. 139, si más no me parece. Correctamente, 139, que dice, toda diligencia que se asiente de forma escrita tiene que contener con indicación precisa el lugar, fecha y hora de su redacción, las personas que intervienen y una relación sucinta de los actos realizados. Entonces, para ser incorporada esa acta, tiene que contener las especificaciones que la ley en su artículo 139 expresa en cuanto a las actas. Bueno, cuando hablamos con respecto a lo que son los testigos, no todos los testigos muchas veces son lo mismo y son igual ante un proceso, porque cada persona quizás tiene jerarquía, tienen ocupaciones, tienen funciones diferentes a la sociedad, en el Estado, y en función de lo que es su representación, su categoría, tiene un protocolo en presentarse como testigo. Cuando esto se hace, por ejemplo, cuando el presidente de la República es un testigo de un hecho, me imagino que el procedimiento no es un procedimiento ordinario, normal, común y corriente. Debe haber un protocolo diferente, adaptado a lo que es la naturaleza de la investidura de esa persona que es presidente de la República. Entonces, ¿qué establece el artículo 195 en ese caso? Bueno, monsieur, usted me está llevando para el hombro, monsieur. No, porque hay que aclarar a la gente. Porque en muchos países un presidente es una persona normal y corriente. Y quizás normal y corriente un ciudadano. Sí. Pero en estos países... Ciudadano de la República Dominicana. Pero a pesar que un ciudadano republicano tiene una función, tiene una jerarquía, es el primero entre los primeros. Entonces, debe haber un protocolo especial para esa persona. Así es. Como es el caso para los diputados, como es el caso para los senadores, que son gente que forman parte de los poderes del Estado y tienen por lo menos
lo que son características especiales adaptadas a sus funciones, como establecen las leyes. Porque un diputado tiene que ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia. Pero en el caso de que cuando un presidente de la República es testigo de un hecho, no sé cuáles son los trámites que debe hacerse para cumplir con esos requisitos jerárquicos. Monsieur, mire, por ejemplo, muy bien usted lo acaba de esbozar, de explicar con relación a los requisitos que debe de contener. Sí. Vamos a suponer en el hipotético caso que el presidente de la República Dominicana sea testigo de un hecho penal. ¿Cómo se llevará a cabo ese testimonio? Porque dentro de la ley está la regla, pero también existe la secesión. Sí, claro que sí. Siempre hay que aprenderse la secesión. Es muy determinante y eso. Lo demás usted lo remonta a las reglas generales. Sí. Siempre yo, cuando estoy en la docencia, así es que yo le explico a los muchachos, a los estudiantes. Mire, el artículo 195 del Código Procesal Penal establece que el presidente de la República tiene la facultad de hacer sus declaraciones en dos partes. Lo puede hacer en su despacho y también lo puede hacer, monsieur, en su domicilio. Entonces, es la misma ley, es el mismo Código Procesal Penal, en su artículo 195, que establece dónde que él lo puede hacer. Entonces, lo que se hace es que se traslada entonces el tribunal a la residencia o al despacho donde está el presidente de la República. ¿No puede un tribunal entonces? ¿No puede un tribunal? No, y sí puede ir un tribunal, claro que sí, porque acuérdese una cosa, él es que un ciudadano de la República Dominicana, sí, que goza los mismos derechos civiles que suyo, que el mío y que todos nosotros. O sea, él sí puede ir, pero también la ley le acuerda que por sus funciones, por sus actividades, su declaración él la puede prestar también en su despacho o en su domicilio. Pero si él quiere ir a un tribunal, bien, eso no... Imagínese usted, él es un ciudadano. Él es un ciudadano de la República Dominicana. Pero la gente, ¿cómo va a decir? Pero mire, presidente en un tribunal. Bueno, pero ¿y qué es esto? La ley. Sí, así es. La gente muchas veces se cuestiona porque ven a los presidentes como una persona que tiene una categoría de un rey, que es una persona mandatario, que es el primero, que tiene ciertos requisitos, ciertas jerarquías. Lo que pasa es que esto es una cuestión de cultura. Sí, de cultura. La cultura jurídica nuestra es diferente. Una vez yo vi al que fue primer procurador cuando yo estaba en la gestión como fiscalizador, lo veo en la Suprema Corte de Justicia, tomamos el mismo ascensor. Yo voy y lo saludo, digo, jefe, ¿cómo está usted? Me dijo, no, el jefe lo mataron. Me dijo, me saludó, me dijo, mira, estamos aquí a tu orden, pero se ve la gran humildad. Y bueno, cuando se terminaron las audiencias, cuando bajamos, ¿usted sabe dónde yo lo vi? Tomando una fruta, comprando unas frutas afuera. Eso es algo, por ejemplo, en las calles, eso es algo que la gente lo ve como con mucha admiración, pero que él es un ciudadano igual que todo el mundo. Bueno, a mí me pasó que yo estaba una vez en Europa y yo vi un primer ministro en la calle caminando muy corriente como cualquier ciudadano. Y después lo vi en una bicicleta. Y alguien me dijo, ese primer ministro, yo creía que era de juego. Y era el primer ministro. Claro. Y apareció, iba al Parlamento. Sí. Y se desmontaba y entraba. Y saludaba y entraba. Y, así es. Como una gente común y corriente. Claro. Yo, ¿pero qué es esto? Pero veo lo que me pasó. Sin ningún tipo de espaldas, sin plenafernar y nada de eso. Y dices, no, eso es la vida aquí, normal, común y corriente. Sí. Un primer ministro aquí es una gente común y corriente. Así es. Vea lo que me pasó a mí en España. En España yo estoy estudiando una especialidad en Derechos Fundamentales en la Universidad de Carlos III de Madrid. Carlos III. Yo llego, me siento en un banco, de eso están allá afuera. Había un señor ahí con una gorrita, una borla, con un libro.
¿Y usted sabe quién era? Gregorio Peces Barba. Eso fue en el 2008. Gregorio Peces Barba. ¿El rector de la universidad? No, ese era uno de los mentores del derecho fundamental. Él fue que formó a casi todos los doctores de esa universidad en cuestión de derechos fundamentales. O sea, él era una de las eminencias más grandes que tenía España en los temas de derechos fundamentales. Inclusive él dirigía lo que es el doctorado. El doctorado. Y uno de los muchachos me dice a mí, venga, ¿tú conoces al señor? Yo no, yo me senté ahí, estaba el señor ahí. Dice, ese es don Gregorio Peces Barba. Oh. Al cabo de media hora, veo yo toda esta parafernalia que llega, el presidente del gobierno español, llegaron muchos funcionarios a la universidad y allá le hicieron un reconocimiento. Digo, pero mire cómo son las cosas de la vida. Ese señor que yo me senté en ese banco y él estaba ahí con mucho dano normal. Eso es para que usted vea lo que es la grandeza. Sí. Por ejemplo, los españoles... Decía Aristóteles que el individuo, entre más sabe, debe ser más humilde. Así porque es. esa es la característica del conocimiento, la conciencia de ser humilde. Uh-huh. Y la característica y la virtud más importante de un ser humano es la humildad, la sencillez. Pero que eso muestra la grandeza del individuo. Esa humildad hay que trabajarla desde el hogar. Sí. ¿Por qué? Porque en el hogar es que uno aprende todos esos valores. Por eso es que papá y mamá tienen que jugar un rol en la educación de sus hijos, en enseñarlo a ser humilde. Por eso viene desde el hogar. Sí. Eso no se aprende en la escuela. No. En la escuela o en los colegios, usted lo que aprende son la teoría, pero donde usted lo aprende de verdad, es en su casa, esos modales. Por eso es que uno admira mucho esa crianza que le daban a uno. Era fuerte, sí, pero era una crianza. Sí. Era fuerte. Señor director, vámonos a una pausa para luego regresar con otros temas y tópicos importantes de interés nacional que el público seguro que está esperando para poder disfrutar de algunas explicaciones de estos temas trascendentales y centrales con lo que es el área jurídica. Adelante, señor director. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Ese es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone ricotón. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas,
Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos, mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendemos más. Filtros Roveida, la garantía de su salud. En Roveida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Roveida, la garantía. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Abogados, Justicia y Sociedad. Este programa que se transmite los fines de semana. Siempre nos acompaña el magistrado Manuel Cueva, que nos ha tratado ya temas y tópicos muy importantes en el ámbito del área jurídica aquí en estos estudios. Bueno, magistrado, hay un término que se llama careo, que lo establece el artículo 221, que muchas veces la gente se pregunta, ¿y qué es el careo? En múltiples ocasiones se lleva a cabo en los procesos, en los juicios, como la gente dice, en las audiencias que se hacen. Entonces, la gente dice, ¿pero qué es lo que es un careo? Entonces, porque a un imputado se le iba a hacer un careo y no sabía qué era eso. Entonces, él fue con esa interrogante, porque él creía que era una pela que le iban a dar. No. Entonces, explíqueme, común y corriente, a la gente común que entienda, ¿qué es un careo en derecho? Sí. Vamos a dar una definición de lo que es un careo. Sí. Y vamos a ver también la experiencia que hemos tenido con relación a esa figura jurídica. Sí. Porque también yo he sido sometido a careo. Sí. En los juicios, sí, como testigo. Sí. Lo primero que tenemos que decir es que el imputado no entra en este juego. ¿Usted sabe por qué? Porque el imputado no puede ser, si se puede emplear así, careado con el testigo. No. Sí. No, el imputado no. Los testigos sí, pero el imputado no. Ahora, ¿cuándo entra en juego el careo? En virtud del artículo 221 del Código Procesal Penal. Cuando en los testigos han expresado cosas que han discrepado uno con otro. Por ejemplo, uno dice una cosa y el otro dice otra. Entonces ahí el órgano juzgador y las partes no saben a quién creerle. Si lo que dijo ese testigo o si lo que dijo el otro. Por eso es muy importante esta figura del careo. Mire, vamos ahora en la práctica. Una vez, en un caso aquí en Santiago, en uno de los colegiados, usted sabe muy bien que los fiscales pueden ser llamados como testigos sí, en una audiencia para testificar tales actuaciones. Yo recuerdo que yo fui testigo, yo fui a deponer ante la audiencia, mi exposición, ahí hubo el interrogatorio directo, que lo hace el Ministerio Público, que me estaba proponiendo, y el contrainterrogatorio, que lo hace lo que es la defensa técnica. Ok, fue a deponer también un licenciado en Derecho,
que me reservo el nombre, y él dijo cosas muy distintas a lo que yo expresé. Ajá. Exactamente. Entonces ahí, no sé quién fue que surgió con esa figura. Yo recuerdo que en ese colegiado, una de las partes, pero no recuerdo si fue el Ministerio Público o fue la Defensa Técnica, que le solicitó a los jueces un careo entre el testimonio mío y el testimonio de ese licenciado, porque había disparidad. Esa es la palabra clave para el careo. Sí, sí. Porque hay disparidad. Sí. No voy a entrar en detalle acerca de lo que es, sino en el sentido académico, porque fue un caso que se dio. Entonces, ¿qué resulta? Una de las partes, no recuerdo si fue el Ministerio Público o fue la Defensa, le solicita a los jueces, porque eran un colegiado, el careo. Me llaman a mí nuevamente y llaman también a ese licenciado. Entonces, ahí no pusieron de frente a los dos. Uno en una silla aquí y el otro en una silla así, pero de frente, los dos. Pero ¿qué pasa? Que el cojo y el mentiroso no llegan lejos. Cuando se habla mentira, eso, óigame, eso usted lo detecta en vuelo. Sí. Claro, porque no hay lo que es la seguridad. Resulta que él se inventó algunas cuestiones. Yo fui más puntero, más certero, porque a mí nunca me ha gustado, nunca, en ningún tribunal, ni en mi vida cotidiana, hablar una cosa que no es. No, a mí no. Nunca, o sea, esa formación yo la tengo desde el hogar. No que yo la he aprendido en las escuelas, desde el hogar. Mi madre, mi padre me enseñaron a hablar las cosas como son, a ponerle el nombre a las cosas desde un principio. Entonces, ¿qué resulta? Al ello ver que mis palabras tuvieron más contundencia, le dieron entonces más credibilidad al testimonio mío. Por eso surgió, fue en virtud de ese careo. En virtud de ese careo. Inclusive, afuera, cuando yo salí después del careo, me dijo uno de los fiscales que ahora está en Mao, me dijo, mira, usted le ganó el careo. Y yo, no fue que yo le gané el careo. Es que cuando tú hablas con la verdad, tú eres seguro. Nadie te puede intimidar porque usted está hablando, esa es la verdad. Entonces, el careo está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, que en los tribunales de la República Dominicana esa figura jurídica no ha sido muy explotada, eso son otra cosa. Pero está dentro del ordenamiento jurídico nuestro y se ha aplicado también en algunos tribunales. Magistrado, y en ese ámbito, entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un perito y un testigo? Porque muchas veces el testigo puede decir la verdad de un asunto, pero el perito puede justificar de manera científica. Maquiavelo decía que todos los hombres no son iguales debido a que todos ven una cosa. Así es. Pero hay otro Así es. que ve más claro que otro. Así es, claro. Sí. Entonces, y el mundo está de gente que son buenos, de otros que tiran piedras, sí, de otros que le falta aquí un tornillo, sí, entre otras cosas. Sí, sí. Ese es el mundo, hermano. Sí. Ese es el mundo. Es igual, por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, es docente, que usted se va a ver con todos los tipos de estudiantes. Hay estudiantes que quieren sobrepasarse al profesor, hay otros que son más sumisos y así, sí. Pero usted tiene que llevar la carga, porque para eso usted es el guía. Sí. Por ejemplo, usted es el guía. En este caso, dentro de la justicia, el Ministerio Público juega un rol muy preponderante en el proceso penal. En la etapa preparatoria, en la etapa inicial, el Ministerio Público es quien dirige las investigaciones. Ya en otras etapas del proceso, por ejemplo, si estamos en un juicio, ya él no dirige investigaciones. Él es una parte cualquiera como otra de las partes en el proceso penal, que va a ser escuchada
va a presentar sus pruebas, va a presentar sus alegatos, así como la defensa técnica. O sea, usted ve cómo en cada etapa juega un rol diferente. Con relación a la pregunta que a mí se me... Bueno, la diferencia que hay entre un testigo y un perito. Y un perito. Sí. Mire, la diferencia es abismal. La diferencia es abismal. ¿Cuántos minutos nos quedan? Nos quedan 2 minutos. 2 minutos, ok. Sí. Vamos rápidamente a lo que es la diferencia. Hay cosas que la ley le faculta al perito que no le faculta al testigo. Sí. Por ejemplo, el artículo 325, si mal no recuerdo, su parte infine, establece que en el juicio, cuando el testigo va a presentar, va a deponer ante el tribunal, no puede leer ni borrador ni apuntes. No. Es todo lo que él retiene en su memoria. Todo lo que él pueda retener en su memoria. Pero él no podía ya con una hoja decir, mira, que en fecha tal. No. Porque el código o sea, está prohibido por el artículo 325. Ahora, con relación al perito, es muy diferente. El perito sí puede llevar borrador o apuntes y le es permitido en el tribunal hacer uso de ese escrito que él hizo, hacer uso. Sí. Inclusive en los tribunales de la República, usted que haya un veterano ahí, ha visto que los testigos inclusive pueden leer apuntes o borrador para defender su peritaje. Sí. Peritaje. Pero entonces aquel no lo puede hacer, es de lo que él retiene en su memoria, entre otras cosas. Bueno, magistrado, hemos llegado a la parte final de nuestro espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Esperemos el próximo fin de semana estar aquí presente con todos ustedes, llevándole un compendio de muchas cosas importantes. Quienes habla Miguel Taveras Bejarán, en compañía del magistrado Manuel Cueva. Estaremos de nuevo con otros espacios importantes. Hasta la próxima.